Liliana Navarro, la presidenta de la Cámara Federal de la provincia de Córdoba, está con nosotros. Doctora, ¿cómo está? ¿Anda bien? Bien, bien a pesar de la situación que estamos viviendo, difícil para todos, trabajando de alguna manera con la mitad del personal, cumpliendo con todo el protocolo y, bueno, preocupada también por la situación y tratando de cuidar a todos los trabajadores, evitando de que no tengamos ningún caso dentro del trabajo, dentro de la gente que, digamos, está desempeñando el trabajo con mucho esfuerzo. Doctora, se estaría anunciándose en los próximos días, en las próximas horas. ¿Se va a considerar en el Congreso Nacional modificación al movimiento judicial? ¿Usted puede comentar alguno de lo que se conoce como trastienda o información extraoficial no confirmada? Sí, en realidad no conocemos todavía el proyecto, Guruceta, pero yo le cuento, seguramente una de las grandes inquietudes es la aplicación del sistema acusatorio en el régimen penal federal. En algunas provincias ya se está aplicando y en Córdoba todavía no. En Córdoba no se aplica en el fuero federal el sistema acusatorio. Y bueno, estas son como las grandes líneas. Si el sistema acusatorio va a ser mejor, va a ser peor. Los cordobeses somos pioneros en el tema del sistema acusatorio porque en la provincia hace más de 30 años que se aplica el sistema acusatorio, que también tuvo sus resistencias. Ojo, que no se aplicó de un día para el otro, también tuvo su resistencia. Y usted se preguntará, ¿por qué existen esas resistencias? O sea, y para que la gente lo entienda, ¿en qué se diferencia el sistema acusatorio del sistema que se está aplicando actualmente? Los jueces dejan de investigar. O sea, los jueces cumplen otro rol. El rol que van a cumplir los jueces en realidad es el de garantizar que se estén cumpliendo el debido proceso en el ámbito penal. El juez pasa, para ejemplificarlo, pasa a ser un árbitro. ¿Y es mejor este sistema? Y sí, jurídicamente es mejor la aplicación porque el juez ahí cumple un rol absolutamente imparcial. Se equipara el rol de la defensa y de la acusación. Son los fiscales los que investigan, son los fiscales los que producen pruebas. Al mismo tiempo también la defensa puede producir sus pruebas de descargo y el juez es el que toma la decisión. El juez es el encargado de decidir y juzgar. El fiscal es el encargado de perseguir, de investigar, de acusar. Ahora, ¿por qué hay tanta resistencia si parece ser que debería ser así? ¿No es cierto? Digamos, es lo que... Y esto es una cuestión de poder. Los jueces sienten, en Comodoro Pi sobre todo, y en otros lugares, acá no sé, estamos también, no somos tan ajenos, sienten que pierden poder. Y usted sabe que la justicia está llena de egos. Sí. Si hay algún defecto importante que tenemos, y tenemos que reconocerlo, o por lo menos yo me hago cargo de reconocerlo, es que tenemos el ego muy grande. Entonces, frente a esa situación, no solamente los jueces, también los fiscales. Entonces hay que compatibilizar esos roles internos, porque esto es un mejor sistema para el desempeño de la justicia y como garantía del ciudadano. ¿Usted está de acuerdo entonces? Yo estoy de acuerdo. Perfecto. Pero doctora, si se hace pensando en Comodoro Pi, se incorpora otro elemento acá. Porque dice que el poder de los jueces en Comodoro Pi es para extorsionar a nuestros gobernantes. Entonces, es más que una cuestión procesal, una cuestión de moral, porque después va a pasar todo ese poder al fiscal. Entonces, yo, por ejemplo, es un líder que tengo Delgado, ¿va a dejar de ser Delgado? No, porque Delgado tiene moral. Es un problema de moral, no de un problema funcional.
Lo que pasa, Bruceta, es que, digamos... Y en definitiva, como usted dice, de egos. Porque el ego está implícito en eso. Bueno, a ver, los sistemas, puede haber sistemas, nosotros hoy acá el sistema vigente, el sistema mixto, donde tanto puede investigar el juez como el fiscal. Sí. En el sistema acusatorio solo investiga el fiscal y el juez es un juez de garantía. Parece que, digamos, fuera una cuestión menor. ¿Sabe qué? Llevado al ámbito futbolístico, es como decirle que los jueces van a dejar de hacer goles. Ya no van a ser Lionel Messi, eso seguro. O sea, ya no van a ser los que van a salir al frente del procedimiento, mostrando que hacen excavaciones o todo este tipo de cosas. Eso ya no va a existir, ¿sí? Ay, me da risa que un juez como Marijuana, que esas cosas son... Usted lo dijo, pero yo lo que le quiero decir es que ya no van a ser la vedette, ni van a ser Messi en la cancha, pero pueden ser los mejores árbitros. Ah, claro. Los mejores árbitros. Y digamos, la persona que es futbolera sabe que un tipo como Truco, por ejemplo, usted me dirá si no, fue uno de los mejores árbitros de fútbol. Entonces, así está el saber cuál es el rol que uno puede desempeñarlo y desempeñarlo bien. ¿Por qué? Porque los sistemas, podemos instaurar el mejor sistema, el acusatorio, el escandinavo, todo. No le vamos a cansar a la gente con cuáles son los sistemas. Esto es más para los juristas, para los abogados. Pero eso, el sistema después lo aplican personas de carne y hueso. Los jueces, los fiscales, somos personas de carne y hueso. O debemos serlo. Debemos entender que lo somos. Pero usted tiene dos respuestas, me ha dado como si tuviera un sentido de autocrítica. Cuando hablo de los egos, de esto, ahí está teniendo autocrítica usted. Por supuesto, sí. Es que tenemos que tener autocrítica. Eso es un grave defecto del Poder Judicial, no realizar una autocrítica. Yo cuando le digo que las personas que terminan aplicando esto son personas de carne y hueso, con los defectos y las virtudes de las personas. Y por eso a mí me interesa tanto que, digamos, ojalá que en la reforma también esté previsto la formación de quienes van a ocupar estos cargos de jueces y fiscales. Porque en eso hay que escuchar a la gente. ¿Qué es lo que quiere la gente de la justicia? La justicia es el poder más crítico. No somos admirados, no somos muchas veces respetados. Y los causantes de esa falta de respeto, a veces, la produce un puñado de jueces, como es lo que ha ocurrido en el último periodo. Estamos pagando las consecuencias, todos los integrantes del Poder Judicial de la Nación, a raíz del accionar de un puñado de jueces. Sí. Porque yo le puedo decir y asegurarle que en Córdoba los jueces no conocen, no trabajan, ni han trabajado. Yo he tenido 23 años de secretaria penal. Usted me conoce y Córdoba me conoce que he realizado muchísimos procedimientos de narcotráfico. Muchísimo. Sí, eso la distinguió a usted. Bueno, jamás he conocido a un integrante de los servicios de inteligencia, nada más que los que realizaban las escuchas telefónicas, y a algunos ni los conocía, simplemente por mandar el oficio para que se interviniera. ¿Y por qué Comodoro Pi tiene una estrecha connivencia? Porque además sabe que no está para realizar investigaciones los servicios de inteligencia. Entonces el poder político que lo está acomplejizando al Poder Judicial, lo está perjudicando. No. Porque el poder político es el que incorpora el espionaje. Mire, yo ayer, ¿sabe quién autoriza de que se incorpore o no? Sí, el juez. ¿Por qué le digo esto? Porque, digamos, yo no conozco que, digamos, en Córdoba ningún juez haya trabajado de ninguna jurisdicción de acá, haya trabajado ni en Abarca, Córdoba y La Rioja, haya trabajado con servicios de inteligencia, ni conozco en otra provincia. Entonces se ve que, digamos, los encandilan las luces de que están muy cerca determinados organismos de otros. Les gusta mucho el camino y cercarse, porque, digamos, los servicios de inteligencia no están para realizar investigaciones internas, ni a narcotraficantes, ni a funcionarios públicos, a nadie. Están para otra cosa. Doctora, entonces,
¿quiénes le daría la formación de sentido común a nuestros jueces? ¿El Consejo de la Magistratura? ¿La carrera? ¿La vida? ¿Quién? Todo, todo. Usted me pregunta, y yo creo que, digamos, es necesario que los jueces y fiscales tengan, además de conocimiento de derechos, que eso se supone que lo tienen, pero, digamos, la verdad es que nosotros no necesitamos en la justicia, en el desempeño de todos los días, no necesitamos jueces con grandes formaciones académicas. Necesitamos que, digamos, porque ¿sabe qué? Son jueces que a veces elaboran sentencias que no las entiende nadie, digamos, larguísimas, donde se muestran, hay lo que yo le digo, todo su ego, todas sus capacidades de lo que conocen de doctrina, de jurisprudencia, hasta de citas en latín. ¿Y usted cree que el ciudadano común entiende lo que le resolvieron? Así no. es. Entonces, es necesario que además tenga otras cualidades un juez, que tenga experiencia de vida, que tenga experiencia forense, ya sea que venga del ejercicio profesional, ya sea que venga del ejercicio del desempeño como empleado en el Poder Judicial, pero que tenga experiencia forense y que tenga, eso es lo que le va a dar la capacidad de poder estar sentado y resolver y ver las cosas que son importantes y las que no las son, y que la gente requiere celeridad y quiere que se le explique en forma clara. Yo no comparto la idea de que los jueces hablan por sus fallos únicamente. No. Eso ya es como... ¿Y por qué lentitud judicial? ¿Porque los jueces son de competencia múltiple? ¿Porque no hay especialidad? Mire, a ver, Aunque acá... hoy se está discutiendo, yo no sé qué es lo que traerá la reforma, pero digamos, hoy hay una gran preocupación, por ejemplo, en Buenos Aires, de que si el fuero penal económico va a integrar el fuero federal, Sí. por ejemplo. Sí. Los fueros del interior, intervenimos en droga, intervenimos en investigaciones financieras, delitos económicos, delitos de adulteración de documento público, y cuando los de primera instancia intervienen además en cuestiones de los jubilados, en las cuestiones civiles, en las cuestiones fiscales, en las cuestiones contencioso administrativo, desde un amparo de salud hasta el juez del 1 hasta la competencia electoral. Y ojo, Córdoba es el segundo distrito electoral del país, no es capital federal. Y los recursos que tenemos en Córdoba no son los mismos, no son los mismos para el desempeño de todas esas funciones. Allá tienen una causa grande, piden 5 contratos y se los dan. Acá no nos llegan. Doctora, pero ustedes están agrupados los jueces federales. Cuando ustedes se reúnen, conversan todo este tipo de cosas, cómo pueden mejorar, ¿sabe el daño que le han causado a algunos jueces lo que es más grave, a la magistratura? Porque al debilitar, hay pérdida de confianza de nosotros, la justicia hable para con ustedes, y eso daña a la justicia, daña al país. ¿Qué han conversado? Porque yo no escuché ninguna voz que se haya levantado durante los últimos años con el tema de la preventiva, los cuadernos, tantos inventos. Mire lo de Stornelli, lo de D'Alessio, es una cosa espantosa, no se vio nunca, doctora. Y hubo mucho silencio. Mucho silencio, demasiado a mi gusto. Claro. Demasiado. Y sabe que en realidad Echaron a jueces porque defendían el precio de la luz, del agua, como área. Valieron casas de funcionarios judiciales de la provincia de Buenos Aires que están defendiendo los derechos de los ciudadanos. Sí, doctora. y por otro lado salieron a defender jueces que habían estado a cargo de las escuchas judiciales. Sí. No se entiende, ¿no? Entonces, realmente, cuando se dice que la justicia funciona, o sea, que recibimos presiones, yo le voy a decir una cosa. La verdad, yo seré una jueza ignorada. Yo no le voy a negar que puedan existir las presiones del poder político, del poder económico, pero también existen presiones de la corporación judicial, pertenecer o no pertenecer a la corporación judicial.
También existen presiones de la prensa. Hay jueces que le tienen terror a ser tapa de un diario. Entonces, cuando usted me pregunta cuáles cualidades tiene que tener un juez o una persona para ser fiscal, es ser valiente, tener coraje. Imagínese que yo le diga a los ciudadanos que tengo miedo. ¿Usted cree que yo no he recibido en el largo de mi carrera de 33 años, que no he recibido? Y no las he denunciado. Una sola vez denuncié que ingresaron a mi casa y que casualmente robaron solamente mi computadora y mis efectos, mi computadora y mis celulares. ¿Y a usted nunca la amenazaron, doctora, en tantos procedimientos que tuvo de droga? Mire que son los pesados eso. Pero ¿sabe qué? Yo no voy caminando, yo voy a la feria, voy al supermercado, vivo en un barrio común, en el barrio que nací, en un barrio de gente trabajadora, digamos. ¿Y por qué a ver, pero no la atormentaron? ¿Porque usted es mujer? No, yo creo que, digamos, uno asume que estos son riesgos propios del ejercicio de la función. Y puede ocurrirle algo, Como le puede ocurrir también, hoy están castigando a los médicos que, digamos, se contagian de coronavirus, sí, los propios vecinos. Entonces, a ver, uno tiene que asumir la función con todo, con lo bueno, pero también con los riesgos, también con ser escrachado en un diario y salir y dar las explicaciones que tenga que dar. Porque uno tiene una vida y en la vida a uno le pasan cosas. Entonces, estas cuestiones que un juez puede, y ¿sabe qué? Contra más uno blanquea esas situaciones, contra más públicas es su vida y todo lo demás, menos nadie tiene para agarrarse de esas situaciones. Vamos a la pausa, doctora, por favor. ¿Sí? Doctora, ¿cuándo comienza ustedes, los funcionarios judiciales, a tener mayor sensibilidad social? ¿La vida los lleva a eso, los nuevos acontecimientos, el avance de la vida o el retraso de la vida? Bueno, yo creo que eso es un poco la formación que uno tiene de toda la vida, que trae ya desde la casa, ¿no? El tema dónde se crió, cómo se formó. O sea, no es solamente una cosa que se aprende. Ahora, ¿qué comprende? Y yo creo que eso es un elemento esencial que un juez, que un fiscal también tiene que tener sensibilidad, porque el fiscal tiene que tener la capacidad no solamente de acusar. El fiscal es el que investiga y no siempre tiene que acusar. A veces, si no hay elementos, tiene que tener la capacidad de decir, señores, no hay elementos, esto no me alcanza. Y eso es un buen fiscal. Es también el que pide una falta de mérito o pide un sobreseimiento sobre una persona. Porque una persona no puede estar sometida a un proceso indefinidamente. La gente pide celeridad y tiene razón. Acá se advierte que causas económicas se investigan durante 10, 12 años. ¿Sabe qué? Cambiaron todas las circunstancias en 10, 12 años. Cambiaron todas las circunstancias. Es más, muchas veces, ¿qué nos ocurre? Que empiezan las investigaciones con evasiones fiscales y todo lo demás en el medio. El poder político necesita de alguna situación, por alguna situación extraordinaria, recaudar, aumentan los topes, o porque, digamos, ha habido inflación o lo que sea, aumentan los topes y lo que era evasión al inicio deja de serlo. Entonces, por eso tiene que tener también celeridad las investigaciones. Es cierto, nosotros no contamos con equipos como cuentan en Buenos Aires para realizar, por eso no se justifica tampoco que, digamos, en Buenos Aires tienen todo un equipo de la Corte, a nosotros nos cuesta más todas esas circunstancias. Pero a veces para eso también está usted con el informe de la AFIP, con determinadas maniobras que, digamos, son complejas, los jueces tienen, pero no tampoco que duren 10, 12 años, porque existe un principio que es el plazo razonable. Ninguna persona puede estar sometida a un proceso indefinidamente, ni se haya evadido, si no haya evadido, eso lo tiene que determinar la justicia. Entonces, y cuando yo le hablo de la sensibilidad social, la sensibilidad colectiva, es que el juez tenga una mente abierta, porque
Yo lo comparo un poco con la preparación, si lo preparamos y lo comparamos de alguna manera con los médicos, ¿no? Que digamos es odioso porque digamos el trabajo que hoy están realizando nuestros médicos, bueno, es heroico, sinceramente, es incomparable con nada. Pero, ¿usted qué es lo que quiere? Que el hombre sepa medicina, que el cirujano sea el mejor cirujano. Se quiere operar con el mejor cirujano. Pero no solamente el cirujano que escribió todos los libros, el mejor profesor, sino el que tiene la mayor cantidad de cirugías exitosas. Y si se forma en un hospital público, mejor, porque digamos, usted sabe que ha operado un montón de urgencias. Pero bueno, entonces, eso es lo que le da la experiencia para estar en determinados cargos. Y usted saber qué es un allanamiento. Yo cuando vine a la Cámara, acá hay mucha gente que, digamos, se forma, inclusive desde cargos de abajo, ¿no es cierto? Y yo siempre les digo, bueno, les falta la primera parte de la película. Porque, bueno, le dan toda la parte teórica del allanamiento, de una requisa. Pero en realidad, no, cuando se habla de eso, y cuando a la gente se le habla de tutelar, de que el juez tiene que proteger las garantías constitucionales, dice, el juez garantista. Claro, le está protegiendo los derechos a los delincuentes. No, señor, ¿sabe qué? Le tenemos que proteger los derechos a todos los ciudadanos. Y si ha cometido un delito, también hay que protegerle los derechos. Porque las pruebas, de la única forma que usted las puede hacer valer en un proceso, es que hayan sido incorporadas legalmente. Si yo le incorporo una escucha ilegal, eso no es prueba, eso es nulo. Usted no puede incorporar la escucha que se haya realizado a través de un cableado, como lo que estamos viendo por televisión, de un cableado a los presos que estaban detenidos en una conversación telefónica con el abogado. Eso vulnera toda garantía constitucional. ¿Para qué le sirve a un juez eso, conocer eso? ¿Para qué le sirve? A mí lo único que se me ocurre es para que, digamos, filtrarlo y desacreditar. Porque, digamos, no tiene otra, porque, digamos, para realizar una causa penal no le sirve. Como prueba, desde ya le digo, no le sirve. doctora, cuando usted acaba de decir esto, me obliga a una confesión a mí. No me obliga a ponerme la toga. No, me obliga a mí a decir que en la prensa hay una enorme dosis de corrupción por lo que usted acaba de mencionar. Bueno. La prensa es cómplice de muchas cosas que han ocurrido en el país. Y no solamente ahora, viene desde hace mucho. Decían que Irigoyen no servía, decían que Perón tampoco, decían que no servía Alfonsín. Y resulta que uno se pone a pensar, bueno, es un tema político, te empiezan a decir, digo, para mí la política es de fundamental importancia para ser un país grande. Y si yo ataco únicamente a los presidentes o a los sectores, a los factores políticos y no a los factores económicos que han destruido el país, ya estoy tomando una posición evidentemente ideológica. Por eso quiero confesar ante usted que la prensa también tiene una enorme dosis de corrupción. Pero volvamos a esa sensibilidad social. No es gratuita, vino en algún momento de la vida, porque así el servicio exterior siempre está reservado para un determinado número de chicos y chicas que vivían en la Recoleta. Y la justicia federal también. Y un determinado momento político de la vida han ingresado, como usted, otros jueces que le dan un mayor respaldo, un mayor sentido popular, de sentido común y de cristiandad a la justicia, que no la tenía 20 años antes. Perdóneme que le diga esta confesión también. Sí. Y no quiero comprometerla ni molestarla. No, a ver, usted me dice, se ha ido formando gente distinta, sí. No se olvide también que, digamos, han ido aumentando, que, digamos, también todo esto lleva a una formación de la gente. A mí muchas veces cuando me toca hablar con la gente que, digamos, que realiza, porque hablo con la gente y con los empleados y
y les transmito esto desde mi experiencia. Los jueces no podemos estar anestesiados al dolor y a las vivencias de la gente. Resolver los expedientes desde la comodidad, desde el despacho, como si viviéramos en una burbuja y no perteneciéramos a una sociedad, eso realmente nos hace un poder de élite, nos transforma en un poder de élite, que es lo que la gente rechaza, detesta y con razón. Por eso somos criticados, porque la gente quiere que los jueces caminen por los mismos lugares que camina la gente común. Usted dice, bueno, pero que la cuestión, que la seguridad. Mire, en realidad, más allá de la seguridad que tienen que tener los jueces y todo lo demás, también los jueces tienen que ver los problemas que tienen los jubilados. Todas estas circunstancias han hecho que la gente, porque acá vienen los jubilados a reclamar diferencias. Usted se acuerda que en la época anterior decían que iban a arreglar todos los jueces de los jubilados. Se creó una gran expectativa con eso. Sí, una expectativa, sí, nada más. Seguimos teniendo pilas y pilas de juicios de los jubilados. La gente es como que jugaron con la edad de la gente para no pagar y que, digamos, en el interín la gente ya no tuviéramos más juicios, no tuviéramos, o sea, perdiéramos el interesado, ¿no es cierto? Se muriera en el interín. Entonces, todo eso, los chicos, vengan, los empleados, la gente más joven, se va compenetrando, porque la gente viene, van vivenciando las circunstancias en el reclamo de un amparo de salud, de un chico con, ahora ha salido la ley de fibrosis quística. Bueno, todas esas audiencias nosotros las tenemos en primera instancia y los chicos vivencian, los empleados vivencian esas circunstancias. Cuando la gente reclama, a ver, ni que todos los detenidos estén, ni que todas las personas imputadas de delitos graves estén en libertad, ni una cosa, ni tampoco esta locura de que todos, porque sabe que es necesario recorrer las cárceles, eso le da sensibilidad social. La gente cree que, digamos, entran y salen. Yo invitaría a que estuvieran 24 horas detenidos en una cárcel. Aún en cárceles que están en buenas condiciones, porque, digamos, nosotros podemos decir que la cárcel de Bower no es la cárcel que era de San Martín, obviamente, y por más de que tengan, aún las cárceles que medianamente están en buenas condiciones, hay hacinamiento. ¿Y por qué ahora la gente dice, la justicia defiende más a los ladrones que a nosotros? ¿Ese es un defecto de la justicia o un defecto de los jueces de ejecución penal? ¿Por qué se anticipa tan la libertad a tantos detenidos cuando no han sido recuperados, como dice la ley, en la cárcel para darle una preparación distinta y salgan del delito? Mire, yo le podría decir que eso ocurre más en Capital Federal, ocurre más en provincia, no ocurre tanto aquí en Córdoba. Sí, ha dicho otra verdad. No ocurre acá tanto en Córdoba. O sea, acá las prisiones preventivas, cuando son por delitos graves, se mantienen. No se mantienen prisiones preventivas largos. Tiene razón. O sea, le vuelvo a decir, hay muchos jueces que se sienten muy presionados o por las teorías de moda. Si, digamos, estamos con entienden que, digamos, la onda de ser garantista es únicamente para los detenidos. No le explican, por ejemplo, al ciudadano común que las garantías constitucionales no tienen que ser palabras bonitas de un texto, que las garantías constitucionales están para que a usted, un policía, lo pare en la calle y no le realice una requisa íntegra, violando todos sus derechos, o a su hija, o a sus nietos, invocando una sospecha de delito. No, tiene que haber una orden judicial para eso. Está bien. Doctora, ¿se ajusta a derecho el hecho de que muchas veces vengan abogados y digan, protesten contra los planes de ahorro, y ustedes le exijan que sean
presentaciones individuales y no de grupo, que termina beneficiando a las grandes empresas. Lo que pasa es que para que haya una acción colectiva tiene que reunir determinados requisitos que a veces no es que pueda darse o no. Nosotros hemos resuelto aquí en la Cámara una cuestión que se ha rechazado porque eran situaciones muy diversas las que se unían, ¿sí? Situaciones muy dispares las que se unían para una acción, lo cual no significa que si se unieran acciones muy similares no pudiera prosperar la acción colectiva. Y aquí se han tramitado ruegos, llantos, dolores del crédito UBA, una de las grandes estafas que hizo el Banco Nación con sí, también se está, eso también se han presentado en la primera instancia. Nosotros hemos tenido también oportunidad de algunas cuestiones de participar, todavía no hemos tenido una participación en una decisión sobre ese tema porque, digamos, también se han presentado algunas como cuestiones colectivas. Y en algunos casos se da para realizar una acción colectiva y en otros no. Doctor, otra cosa, mire, ¿por qué en las prisiones muchas veces se producen algunos hechos que generan dolor, que generan bronca, que generan rechazo? Únicamente va a quedar detenida una persona en el último recurso. Y usted sabe bien que un muchacho de Barrio Firpo no tiene todos los abogados ni el dinero necesario para que le haga recurso. Entonces, ¿quién va a ir preso de los poderosos? Nunca. Van a morir y después van a ir presos después muertos. No hay cárcel para los muertos todavía en la Argentina. Y le cito un solo caso, el más rico de la Argentina, ¿cómo se llama, Jorge? Bulgeroni. El más rico de la Argentina es Bulgeroni. Usted sabe bien que ese muchacho era el dueño del Banco del Interior que estafó un montón de argentinos y nunca fue a la cárcel, ni siquiera fue a la cancha de Boca preso, no, en ningún lado. Y eso me causa dolor e indignación a mi doctora. Bueno, esas son de alguna manera las cuestiones que yo le decía que... ¿Los egos? No, el tema de que los jueces se dediquen a veces, yo no le digo de que, digamos, la multicompetencia no provoque a veces que el juez tenga como demasiado trabajo. Le vuelvo a repetir, no es el caso de Buenos Aires donde ahora que las causas estén demoradas, que las causas se guarden en un cajón y después se saquen en determinadas circunstancias y se le dé una impronta a toda celeridad. Eso es un manejo de las causas muy llamativo, ¿sí? Parecería que, digamos, de acuerdo a los tiempos se van regulando. Yo le puedo decir que en Córdoba hay atrasos de causas y yo no estoy de acuerdo con esas cosas. Me parece que en realidad esas causas económicas, esas causas donde tenemos causas en el interior, muchas de cooperativas con gran cantidad de personas, causas que se están juzgando recién hoy, pero que han tenido a lo mejor 10 años de instrucción. Yo creo que a eso le tenemos que dar mayor celeridad. También es cierto que en esto, cuando hablamos de la sensibilidad, del sentido común, no es solamente mirar, y yo comparto que, digamos, la situación a veces de un trabajador, de una persona de un barrio humilde, no es la misma. Mire, a mí en mi historia, como yo agradezco haber tenido todas las experiencias que he tenido a lo largo de mi carrera, porque mucha gente me enseñó muchas cosas. A veces uno en el ímpetu de investigar, a mí me tocó, creo que fue una de las primeras investigaciones que la detuve a un importante narcotraficante de acá de Córdoba, y en ese momento manejaba Villa La Maternidad. Y yo era una secretaria joven, bastante joven en ese entonces, y bueno, el ímpetu de la investigación, de que uno dice,
lo tengo, pero digamos quiero más pruebas, y me llevó a meterme a la villa, por supuesto, con la policía, con la custodia y todo lo demás, y citar a todo un grupo de personas que fueran creyéndome, no ubicándome de la circunstancia que, digamos, esa gente vivía y que en realidad este hombre le salvaba, cumplía una función que el Estado no cumplía dentro de la villa. Y un poco obligándolos con fuerza, todo lo demás, para que declararan. Muchos se mantuvieron en sus dichos, no conozco nada. Estábamos hablando de una cocina que era imposible que no lo hubieran visto, que cocinaba 30 kilos de droga. Y ¿sabe qué? Me quedó siempre grabada, han pasado muchos años, sí, y no me voy a olvidar cuando cerré una declaración después de ser dura con la mujer para que declarara. La mujer era la que estaba a cargo de la cocina de los niños, ¿no? Y cuando terminó, me dijo, ¿ha terminado la declaración? ¿Puedo hablar, dice, fuera de esta declaración que no conste? Dice, usted me ha dicho, me ha dicho todas las penas que yo puedo tener por el falso del testimonio. ¿Sabe qué, doctorcita? Usted termina esta declaración y se va a su casa. Yo termino y vuelvo a la villa. Dios mío, yo los libero a todos yo con eso. ¿Y sabe qué? Uruceta, yo puse eso en la declaración para que cuando viniera la cámara, el mismo dolor que yo había sentido, la misma impotencia, esa situación de decir, ¿cómo no me di cuenta de esto? O sea, ¿cómo yo iba a estar con el estricto cumplimiento de la ley, obligando a una mujer que vive en la villa y que yo no le voy a mejorar la situación y que no le voy a dar ninguna protección porque es mentira? Entonces, de eso se trata, ¿no? A ver, usted sabe que, digamos, fíjese, que es muy distinto al caso de los arrepentidos. Dicen que en el nuevo proyecto vendría, por ejemplo, la modificación de la ley del arrepentido. Y yo, la verdad, festejo si eso es así. Bueno, usted yo le ruego que me disculpe la impertinencia de esta entrevista. Cuando venga el tema del arrepentido, podemos volver a conversar de derecho, porque hemos conversado más de acciones sociales que del derecho. Por eso le pido que me disculpe esta impertinencia. Sí. Yo, para cerrar, lo único que le digo es que yo espero, o sea, a ver, ya teníamos el país ya venía con una crisis económica. Cuando yo le hablo de la sensibilidad social, es de esta mirada que el juez tiene que tener de lo colectivo, de mirar cuáles son las consecuencias que va a producir en lo que falla, en lo que resuelve, las consecuencias sociales, las consecuencias colectivas, no solamente la sensibilidad de darle el medicamento a un chico, sino las consecuencias en lo colectivo. También tiene que analizar, y más hoy que nunca, después de las crisis económicas que vamos a tener y que tenemos que sumar a todos, porque, digamos, las empresas van a ser las que les tienen que estar manteniendo, no son todas las que, digamos, nos han sacado la plata afuera, sino aquellas que dan puesto de trabajo. Y vamos a tener que acompañar de alguna manera o ver cómo el gobierno, desde lo legislativo, el ejecutivo, pero el judicial no puede ser ajeno en la mirada de la resolución de esos conflictos, ¿sí? Porque yo creo que la pandemia nos tiene que enseñar y dejar algunas enseñanzas fundamentales respecto a los valores, respecto a la solidaridad, respecto a lo que le pasa al otro, respecto al trabajo del otro. Que la pandemia, Uruceta, nos haya dejado una enseñanza más importante que solamente lavarnos bien las manos. Gracias, doctora. Gracias. Volvemos con el arrepentido. Le ruego que me disculpe este tema, pero le quiero decir que los derechos humanos en este país comenzaron a juzgarse por una decisión no de la justicia, sino del Poder Ejecutivo, el poder político. Es verdad. Y tenemos que hacer nuestra autocrítica. Un abrazo. Gracias, doctora. Gracias.